Esta historia se cuenta en mi pueblo San Lucas. El cráneo de Alce se expone en un pequeño museo dentro del Palacio Municipal. Ahí se guardan cosas que se consideran importantes dentro de la historia del pueblo. En medio de aquel parque hay una estatua en honor a Juan Fermín, a quien se le conoce como el mejor presidente que ha tenido el pueblo, al grado de dar su vida por él. Y la leyenda que a continuación escucharán se ha contado en el pueblo de generación en generación. Desconozco si es real, pero al menos sí es muy sorprendente. Juan era un jornalero muy trabajador que, como muchos más de la zona, había dejado el pueblo para irse en búsqueda del sueño americano. Al estar allá, sus talentos en la fabricación de zapatos y su bordado artesanal fue del agrado de los gabachos, y poco a poco se empezó a hacer de una pequeña fortuna, el cual mandaba hacia el pueblito para que su padre le construyera un rancho. Esta situación era bien vista por toda la gente. Como siempre, nunca falta la gente celosa y envidiosa que le duele ver el triunfo ajeno. Y ese era el caso de don Efraín. Irónicamente era el hombre más acaudalado del poblado, y no tenía nada que envidiarle a nadie en lo económico, pero era tal su ambición y su hambre de poder, que no le gustaba ver a nadie sobresalir, y mucho menos por tratarse de Juan, quien había sido trabajador de él. Al cabo de 5 años de arduo trabajo y esfuerzo, Juan ya era la segunda persona más acaudalada del pueblo. Su rancho ya era casi igual de grande que el de don Efraín, y todas las personas hablaban maravillas de él. Él ya se encontraba en el pueblo viviendo en su rancho, y mucha gente talentosa que era trabajadora de don Efraín había ido a pedir oportunidad para trabajar con Juan. Él los recibía amablemente y trataba a todos como de su familia, con buenas condiciones de trabajo y un sueldo más acorde a sus habilidades. Los compradores de ganado también poco a poco hacían más tratos con Juan, provocando que las ventas de don Efraín disminuyeran drásticamente. Así fue pasando el tiempo, y don Efraín dejó de ser el hombre más rico del sitio, y su poder, así como dinero, iban drásticamente a la baja, hasta llegar al grado de tener que vender su rancho, y tragándose su orgullo un día simplemente entre la oscuridad y el anonimato, abandonó el poblado, aquel pueblito donde reinaba con tiranía y con mano dura, humillando y haciendo de menos a la gente. Él aseguró que se vengaría del pueblo y que esto no se quedaría así. Algunas personas aseguran que se le miró ir a caballo hacia arriba de las montañas, un sitio donde muy pocos solían acudir, puesto que desde hace mucho tiempo se dice que allí habitaba un pueblo infestado de nahuales, aunque realmente era un cuento de los abuelos, porque en el pueblo nunca nadie se había topado con alguno de ellos. Pasaron aproximadamente 2 años de prosperidad del rancho, que en general causó prosperidad a todo el pueblo, hasta que de un día para otro, los animales comenzaron a perderse. Al principio, eran pocos los que se perdían sin dejar rastro alguno, pero después se trataba de horribles matanzas de animales que se notaba que él o los asesinos realizaban solo por el mero gusto, puesto que en muchos de esos asesinatos los animales eran mutilados, pero no se devoraba nada de ellos. Eran asesinados solo por placer. Para ese entonces, Juan ya había logrado, a base de sus buenas acciones, ser el presidente del pueblo, y veía con desesperación cómo día a día la gente iba al Palacio Municipal a reportar desapariciones de sus animales de granja, el cual era el principal medio de sustento del poblado.
Ante la necesidad de descubrir qué era lo que estaba matando a los animales, se armaron algunos grupos de cacería que espiaban y salían de noche para cazar a lo que fuera el asesino, pero nunca pudieron cazarlo. Sin embargo, se corría la voz de que se había avistado un gran animal, robusto como de 2,5 metros, que corría muy rápido y podía dar grandes saltos entre los árboles. Podía caminar en 2 patas así como en 4. Su cara era una mezcla entre hombre, perro y lobo, así como también era completamente peludo, y emitía un gruñido más fuerte que el de un león, situación que provocaba un miedo terrible, hasta para el más valiente de los cazadores. A partir de ese momento, en el pueblo se comenzaron a vivir cosas peores. El rancho de Juan había perdido más de la mitad de sus cabezas de ganado a manos de aquella criatura, y casi todo el pueblo había sido víctima de esta. Una hambruna comenzó a azotar al pueblo por lo mismo, y la gente comenzó a malvender a sus animales antes de que fueran devorados o simplemente asesinados por la criatura, como le llamaban en ese entonces. Lejos de ser una solución, el hecho de quedarse sin animales de granja solo empeoró las cosas. En el poblado comenzaron a perderse gente, sobre todo aquellos que por andar tomados se quedaban a dormir en las calles, o aquellas mismas personas que se encontraban en situación de calle. Posterior a ello, comenzaron a perderse niños, principalmente los recién nacidos. Era realmente macabra la forma de cómo se escuchaban por las noches los llantos de los niños provenientes del monte al ser arrastrados por aquella criatura, posiblemente para usarlos de cena. Día a día se recibían en la comandancia familias desconsoladas, llorando por sus familiares y por sus pertenencias. Muchas familias huyeron del sitio, pero otras prefirieron quedarse a su suerte. Juan estaba desesperado con esta situación, hasta que después de darle tantas vueltas a la idea de cómo combatir ese ser, se le ocurrió contactar a una vieja amiga de ascendencia afroamericana, con quien había entablado amistad durante su estancia en el gabacho. Esta mujer no era una mujer cualquiera, era una maestra de magia vudú, la cual era diferente a la magia vudú, típica de los pueblos africanos. La magia vudú era más típica de los nativos americanos. La mujer, al platicar con Juan, rápidamente acudió al pueblo para ayudar, además de que se le ofreció una buena paga. Una vez estando en el pueblo, se le explicó la situación por la que se estaba atravesando, y ella pidió que se le mostrara el cadáver más fresco que se tenía como víctima de la criatura. Fue así como la llevaron al rancho de don Juan, y ella examinó una vaca que había amanecido decapitada. Al ver a la vaca, ella comenzó a realizar un ritual, y posterior a entrar a un estado de trance que asustó a los presentes. Ella comenzó a oler muy de cerca el cadáver, después se acostó sobre la tierra, y al cabo de unos minutos se reincorporó ya en un estado normal. Dijo que la vaca tenía en ella la baba de un nahual. Todos los presentes se sorprendieron con lo dicho, pues si bien se tenían sus sospechas, hasta el momento las historias de nahuales habían sido mitos. La bruja le pidió a Juan platicar a solas con él, y ésta le dijo que se enfrentaban a un mal muy poderoso, y que las balas de plata era un mito sacado de las películas de lobos. Para combatir a este monstruo, era necesario pelearle al tú por tú y de poder a poder. Entonces la bruja le ofreció invocar a una poderosa criatura que pudiera hacerle frente a este gran nahual. Pero esto sería costoso, debido a que se tendría que utilizar mucha magia para su invocación.
La bruja le explicó cuál era el precio de invocar a este ser. Sin pensar mucho en la paga, Juan aceptó con tal de que su pueblo se libre de aquel ser del infierno. Fue así entonces como la bruja sacó de su carroza un gran cráneo de alce y se lo entregó a Juan. Le explicó que en un día de luna llena ordenara a toda la población dormir en el cuartel municipal y que a las afueras del pueblo amarrara aquel cráneo en algún gran árbol y debajo de él pusiera algunos animales de granja como cebo. De igual manera, iba a necesitar un grupo mínimo de 20 hombres armados para que vayan con ella a ese sitio. Eso para sentirse segura contra el gran nahual, en caso de que esta criatura invocada fallara en su encomienda. Fue en ese momento cuando la bruja mencionó por primera vez el nombre de la criatura. La criatura que invocaré es un temible demonio cornicabras. Al cabo de algunas noches, al fin llegó la noche de luna llena. Se realizó todo al pie de la letra, justo como lo había dicho la bruja. Se internaron en el bosque a los límites del pueblo, y el gran cráneo de alce quedó sobre un árbol, alumbrado directamente por la luna. 2 gallinas y una cabrita se amarraron debajo de él, y una tercera gallina fue decapitada ya mismo por la bruja. Realizó un círculo alrededor del árbol con la sangre. La bruja y los cazadores se guardaron detrás de unas barricadas de piedra, y al cabo de 30 minutos, unos imponentes rugidos empezaron a escuchar a lo lejos, seguido del sonido de las ramas de los árboles quebradizos, ante las poderosas pisadas de aquella criatura, la cual venía corriendo. Al llegar al sitio, de un tajo aquel gran nahual partió a la cabrita en 2 y se le fue encima para devorarla, mientras las gallinas cacareaban desesperadas. Al ver al nahual, la bruja rápidamente comenzó a realizar un ritual y a hablar en un idioma desconocido. Sus ojos se tornaron blancos y entró en un tipo de trance. Las cuencas de los ojos de aquel cráneo de alce comenzaron a brillar y de su nariz comenzó a salir un denso humo que por un rato cubrió parte del sitio. En cuestión de minutos, aquel humo se había disipado y allí parado al lado de un árbol se encontraba una horrenda criatura con patas de cabra, los brazos bastante alargados, al grado de que se arrastraban por el piso, y con la cabeza de alce que aún era un cráneo con vida. El gran nahual, al ver a esta criatura, se le fue encima y le mordió el cuello violentamente, pero no le realizó ningún daño. En contraataque, aquel demonio le lanzó un golpe a su costado y logró clavarle la mitad de sus garras en las costillas. El nahual emitió un gran grito de dolor, pero siguió mordisqueando a aquella criatura, pero no lograba dejarle herida alguna. Después de una larga batalla en la que el nahual lograba contener los ataques del demonio y que el demonio no recibía daño con los ataques de él, el nahual, muy mal herido, huyó del sitio desangrándose de las costillas y también con una gran herida en una pata que fue el resultado de una gran mordida que aquel demonio le había propinado. Los cazadores, al ver la retirada del nahual, intentaron huir tras de él para cazarlo, pero la bruja les dijo que no era necesario. Aquel gran nahual iba a morir, puesto que la saliva de aquel demonio era extremadamente tóxica. Los cazadores se encontraban felices. Al fin lograron vencer a la criatura que les atormentaba. No obstante, al paso de los minutos se les borró la sonrisa de la cara, y muy al contrario comenzaron a llorar desconsoladamente. La razón era que Juan yacía tirado a un lado de ellos, con heridas desgarradoras en varias partes del cuerpo,
La bruja tristemente les explicó a los cazadores que el precio a pagar para la invocación de esa bestia era que alguien tenía que dar su vida y recibir todos los ataques que la bestia recibiera. Es por eso que Juan había muerto. Él recibió el impacto de todas las heridas que el nahual le realizó al demonio cornicabras. Al pasar los días, la gran bruja se fue sin cobrar nada al pueblo y les dejó con ellos aquel gran cráneo de alce para que lo utilizaran por si en alguna otra ocasión se veían atacados por alguna criatura. A los pocos días, cuando la tranquilidad regresó al pueblo, un grupo de cazadores encontró bosque adentro el cadáver de don Efraín, quien yacía desnudo, con una profunda herida a la altura de las costillas y con una enorme mordida en una de las piernas. Sin duda, y tal cual se pensaba, él era el gran nahual que regresó para vengarse.